Saluda el profesor Andrés Tarrillo del área de Ciencia y Tecnología. Hoy día vamos a estudiar acerca de la densidad. En la imagen vemos dos vasos, una que contiene agua y la otra que contiene aceite. La pregunta es, al vertirlo en un solo recipiente, estas dos sustancias, ¿dónde se ubicaría el agua y dónde se ubicaría el aceite? A simple vista, podríamos decir que el aceite que se encuentra en mayor cantidad iría al fondo del recipiente y el agua encima de ella. Pues la verdad no es así. El agua ocupa parte inferior del recipiente y el aceite en la parte superior. La densidad entonces es una propiedad intensiva de la materia, ya que no interviene la cantidad de materia. A pesar de que el agua se encuentra en menor cantidad, siempre va a ocupar la parte inferior del recipiente, a pesar que el aceite se encuentra en mayor cantidad. Esto es la densidad, la unidad de concentración física de toda especie homogénea, o podemos decir la propiedad física fundamental que define la cantidad de masa contenida en un volumen determinado de la materia. Eso quiere decir que el agua siempre va a ser más densa que el aceite o el aceite menos densa que el agua. El instrumento utilizado para medir la densidad es el densímetro. Pues también podemos hallarlo a través de la fórmula. Por ejemplo, independientemente podemos tener la masa y el volumen para poder hallar la densidad. A través de esta fórmula, la M representa la cantidad de materia que posee un cuerpo, la V el espacio ocupado por dicho cuerpo y la D la densidad, cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Debemos tener en cuenta que la densidad depende de la presión y temperatura, ya que modifican el volumen, pero no la masa. Esto quiere decir, si aumentamos la presión, puede disminuir el volumen, o si aumentamos la temperatura, puede aumentar el volumen, o viceversa. Si dejamos de presionar, puede que aumente el volumen, y si disminuimos la temperatura, el volumen disminuye. Entonces, podemos decir que la presión y la temperatura modifican la densidad de dicha sustancia. Tenemos las unidades utilizadas, como el kilogramos por metros cúbicos, que también se puede utilizar kilogramos por litros, y gramos por centímetros cúbicos, que también podemos utilizar gramos por mililitros. Tenemos las densidades de algunas sustancias. Por ejemplo, en este cuadrito tenemos que la densidad del agua es 1,0 o 1 gramos por mililitros. Mientras que si nos vamos a ver la densidad del aceite, que es 0,8 gramos por mililitros, esto quiere decir que el agua es más denso que el aceite. Por eso ocurre, como la que estamos viendo en imagen, que lo pueden ustedes aplicar o desarrollar en su casa haciendo este ejemplo, y van a ver que el agua siempre va a ocupar la parte inferior del recipiente y el aceite sobre el agua. Con respecto al agua, que lo podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso, y eso depende de la temperatura. Y podemos decir que la densidad de dicha sustancia puede variar. Por ejemplo,
A 0 grados centígrados, la densidad del agua, es decir, que se encuentra en estado sólido, hielo, su densidad es de 0,9998 gramos por mililitros. Pero a 4 grados centígrados, la densidad llega a su máxima. Tenemos que es de 1 gramos por mililitros. Y si aumenta la temperatura a mayor de 4 grados centígrados, la densidad va a disminuir. Tenemos algunas equivalencias. Por ejemplo, 1 kilogramos por metros cúbicos equivale a 10 a la 3 gramos por metros cúbicos o 1000 gramos por metros cúbicos. Y también podemos decir que 1 kilogramo por metros cúbicos es igual a 10 a la menos 3 gramos por centímetros cúbicos o 10 a la menos 3 gramos por mililitros. Veamos algunos ejercicios. Dice lo siguiente. Se tiene un trozo de metal que para saber si es plata pura, primero se pesa obteniéndose una masa de 420 gramos. Tenemos la masa de 420 gramos. Después se sumerge, dice, en una probeta que contiene agua. Al sumergir el trozo de metal en la probeta, el nivel del agua cambia de 110 mililitros, que es el volumen inicial, a 150 mililitros, que es el volumen final. La pregunta es, ¿cuál es la densidad del metal? Pero debemos hallar la diferencia del volumen final y el volumen inicial, que es de 40 mililitros, que le corresponde al espacio o el volumen de la masa de 420 gramos. Nos piden hallar la densidad. Sabemos que la fórmula de la densidad es igual a la masa sobre volumen. Reemplazamos los datos, la masa de 420 gramos y el volumen de 40 mililitros. Dividimos, nos da que la densidad de la plata es 10,5 gramos por mililitros. Si nos vamos a ver el cuadro sobre la densidad de la plata es 10,5 gramos por mililitros. Podemos decir que la plata es pura. Ejercicio número 2. Dice, la densidad del ácido sulfúrico de una batería de automóvil es 1,41 gramos por mililitros. Nos pide, calcule la masa de 242 mililitros, que viene a ser el volumen. Vamos a reemplazar a la fórmula donde nos dice que la densidad es igual a la masa por volumen. Vamos a despejar a la masa. Por lo tanto, el volumen pasa a multiplicar a la densidad. Entonces nos queda que la masa es igual a la densidad por volumen. Reemplazamos los datos. Masa es igual a la densidad 1,41 y el volumen 242. Se van los mililitros, nos queda gramos y se multiplica 1,41 por 242. La masa de dicho ácido sulfúrico es de 341,22 gramos. Muchas gracias.